Muy buenos días, queridos amigos de la Agencia Mundial de Prensa, del periódico de Cartagena y de la RHWC. Nos encontramos con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo vamos? El doctor Carlos Eduardo está con nosotros en el foro del dengue y inmunoprevención. Doctor, el dengue se ha convertido en un flagelo ya a nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional y a nivel global. Los datos que tenemos hoy de enfermedad por dengue en el país y en la región han superado lo estimado que teníamos desde años anteriores. Es decir, el dengue ha tenido un comportamiento que es esperado de un gran número de casos. Sin embargo, en este año ha sobrepasado por lo menos un 10 o 15% el número de casos. Situación que preocupa, ¿no? Porque afecta principalmente a niños, que son personas vulnerables a tener complicaciones de la enfermedad. Doctor, yo hace años tuve un cubrimiento con el dengue, un programa que se llamó Todos contra el Dengue, y ahí nos enseñaban de que el dengue era de clima cálido, pero ahora tenemos cifras de que ya el dengue está superando los climas templados, climas fríos. ¿Esto sí. A qué se debe? Definitivamente hay un cambio y una adaptación del mosquito. Es que recordemos que esta es una enfermedad transmitida por vectores. El vector se llama Aedes aegypti. Este tipo de zancudito que es un jejen, es muy pequeñito, no es el zancudo grande que uno se acostumbra a ver, sino es uno pequeñito. Terrorífico, ¿no? Sí, no, ese no transmite nada. Este no se ve. Este es como una nube cuando uno va caminando tipo 6 de la tarde, que uno siente una nube de zancuditos chiquitos. Es este tipo de zancudo, y este zancudo se ha ido adaptando. Antes lo encontramos por debajo de 800 metros de altura, 900 metros, pero actualmente se ha descrito hasta 2000 metros de altura, 2200. 2200, y eso tema, y eso es clima frío. Clima templado y frío. Sí, claro. Entonces se está adaptando. ¿Qué es lo que nos preocupa? Claro, la situación como el cambio climático responde a eso. Porque ya no hay climas fríos. Entonces, en poblaciones, por ejemplo, cerca de Bogotá, donde yo trabajo, poblaciones cercas como Silvania, Facatativá, que son climas templados. Que son climas templados, podría estar aparentemente este vector, pero se está descrito en esas alturas. Entonces, eso ha hecho que el virus afecte a mayor grupo de población porque ha tenido mayor capacidad de adaptación a las alturas el vector, el Aedes. Ok. Doctor, expliquémosles a nuestros queridos televidentes y oyentes qué hay que hacer para prevenir que el dengue llegue a nuestros hogares. Ese es un punto clave, porque el dengue, al ser transmitido por vectores, tenemos que ponerle barreras para que no ingrese a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son? Lo primero es reconocer dónde vive. Resulta que este mosquito se caracteriza no por colocar sus huevos en aguas negras, sino en aguas claras y limpias, que sean limpias y reposadas. Por ejemplo, debajo de una matera, o donde se sirve el agua, que quedan unos reservorios de agua en los filtros, por ejemplo, ahí crecen depositan los huevos estos zancuditos. También lo hacen por ejemplo, en las llantas que hay o en las materas que hay. Correcto, donde hay llantas que son ornamentales y ahí cae el agua. Cae el agua y se empoza. Por ejemplo, si deja uno loza, platos, vajilla después de un asado, entonces ahí queda un reservorio de agua, de esta basura, y los recipientes que tienen agua, toca taparlos, porque donde hay agua clara, transparente y reposada, ahí desoban estos zancuditos. Entonces lo primero es identificar los reservorios para limpiarlos. Correcto. Lo segundo es colocar unas barreras físicas, que son los mosquiteros, dormir con mosquitero, impregnar de repelente el mosquitero. Es muy importante que no es solamente la tela, sino colocar un poco de repelente en el mosquitero, usar repelente. Estos repelentes caseros que se utilizan pueden servir, que son presentaciones comerciales, por ejemplo, que vienen en forma de espirales que uno también ayudan, y sobre todo enseñarle a las personas a usar ropa larga en 5 de la tarde a 7 de la noche, cuando más picaduras hay, entre las 5:30 y 7 de la mañana, para que no es solamente usar la pantaloneta, sino la camiseta, sino usar ropa larga en lo que sea posible.
es entender el dengue, buscar dónde están los reservorios para poder afectar y poder mitigarlo. Esas son las estrategias. Doctor, ¿cuáles son los síntomas, por lo menos, que puedo yo ver? Tengo un familiar, de pronto está con fiebre o qué, o sea, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? El dengue es una enfermedad febril, entonces su primera característica es la fiebre. Pero una cosa importante es que la fiebre no es lo que uno sienta, sino lo que uno mida. Okay. Entonces hay que comprar un termómetro y saber si hay fiebre. Se refiere a un dolor de cabeza intenso, sobre todo un dolor retroocular detrás de los ojos. Detrás de los ojos. Se acompaña de dolor muscular, lo que llamamos mialgias y artralgias. Es una fiebre quiebrahueso, es una fiebre que le duele, es muy molesta, se acompaña de escalofríos, muchísimo dolor de cabeza. Y es un cuadro que puede presentar un brote, un rash en algunas personas, en donde se pone la piel roja, y sobre todo el dolor articular. Es una fiebre que se manifiesta porque las personas casi no se pueden mover y quedan postradas en su lecho del dolor. Esos son como los síntomas principales y ahí es donde se debe recurrir a un médico. Porque el gran problema que tenemos en dengue es que se minimiza. Dicen, ya me ha dado, yo no tengo problema. No, el problema es que el dengue siempre se puede complicar y la persona que puede orientar hacia el tratamiento o eventuales complicaciones es un médico. Esa era la pregunta que yo quería hacerle, que usted habla de complicaciones. ¿Cuándo se vuelve el dengue mortal? ¿Por qué se vuelve el dengue mortal? El dengue puede tener complicaciones por varios aspectos. ¿Cuál es el primero? Un segundo dengue es mucho peor que el primer dengue. Cuando una persona ya le ha dado dengue y le vuelve a dar dengue, tiene mayor probabilidad de tener complicaciones por el dengue. Por eso es importante que si a usted ya le ha dado dengue, tenga presente que si hace otro cuadro de fiebre, de malestar parecido a esto, no debe ir a la droguería, no debe ir a la farmacia. No automedicarse, sino directico al médico para que le pueda ayudar. Lo segundo, el dengue en los niños tiende a ser mucho más grave, a producir fenómenos hemorrágicos. Y lo tercero, ¿cómo reconocerlo? El síntoma principal es el dolor abdominal. Dolor abdominal, mucho ojo. Dolor abdominal y alta fibrosis, ¿no? Alta fiebre. Y alta fiebre. Vómito, que la persona tenga vómito, fiebre, que puedan presentar fenómenos de hemorragias, por ejemplo, al cepillarse los dientes o sangrado gingival, que se le venga la sangre por la nariz y evidencia de sangrado en alguna parte del cuerpo. Cuando viene esto puede ser una enfermedad devastadora y hay que ir inmediatamente a un servicio de salud, sobre todo para hacer intervención temprana. Entre más, es cuestión de horas para que se complique. Entonces, entre más temprano se puede intervenir, pues mucho mejor va a ser el desenlace. Bueno, doctor, quiero robarle lo siguiente, una recomendación a los que nos están mirando sobre qué deben de hacer, cómo deben de prevenir y si en caso tal les da dengue, cuáles son los pasos a seguir. Hay cosas bien importantes que tenemos que saber. Lo primero es que cuando uno cree que le ha dado dengue o uno tiene un dengue, tiene que ir al médico para hacerse exámenes, porque es necesario confirmar el dengue. El dengue se confirma por un examen de sangre muy sencillo que está en el plan básico, está en el POS, entonces se puede hacer en cualquier centro de salud. ¿Por qué es importante? Porque como les dije, el problema va a ser si uno realmente ha tenido dengue, si le da un segundo dengue, ahí es donde están las complicaciones. Entonces uno no puede decir, no, es que yo creo que a mí me dio dengue hace 2 años. No. Eso es un error. Si me dio dengue, tengo que consultar al médico. Segundo punto, es muy importante tener en cuenta que las personas que ya han tenido dengue tienen que utilizar los medios de barrera, o sea, repelentes, mosquiteros, eliminar los reservorios de agua y estas cosas. Agua limpia, doctor. Agua limpia. Y sobre todo en las piezas ornamentales de los patios es donde más se reposa. Es peridomiciliario este mosquito. Una buena noticia que tenemos es que recientemente en el país se aprobó la vacuna para dengue. Entonces, una de las noticias importantes que tenemos para comentarle a la audiencia es que ya el Estado colombiano, a través de su ente regulatorio, que es el INVIMA, aprobó la vacuna para dengue. Es probable que se implemente a principios del otro año, porque viene un proceso de importación y de verificación. ¿Y va a estar dentro del POS? Este es el trabajo que tenemos que
todo, entre todos hacer. Es muy probable que inicialmente entre un mercado privado, pero cada vez los alcaldes, los gobernadores, los concejales que quieran proteger a su vacunación, ya teniendo disponible esta vacuna, puede vacunarse. Recordemos que se pueden vacunar niños desde los 4 años hasta 60 años. Y las personas hayan o no hayan tenido dengue, Deben vacunarse. deben vacunarse. Doctor, y es muy importante saber lo siguiente, que el dengue es un tema de salud pública. Entonces, Claro. por ende, deben de los alcaldes, gobernadores, empujar para que esa vacuna sea incluida dentro del plan de ordenamiento de salud. Exactamente, o tomar las iniciativas de vacunar. Recordemos que los entes de salud, los alcaldes tienen un presupuesto que pueden ejecutar en protección Dentro de los entes de salud territoriales. de Claro. los centros de salud territoriales. Porque, por ejemplo, eso no será la prioridad de salud para Bogotá o para climas fríos, llamémoslo así, Exacto. pero sí para una población como Cartagena, Montería, Fundación, Cienagón, correcto. Magdalena, Coveñas, todas estas son regiones que hay alto. Tienen que tenerlo importante porque controlar una enfermedad como el dengue pues reactiva muchas cosas porque evita que las personas puedan seguir digamos al vacunarse no va a haber incapacidades, Exacto. los niños pueden estar en su colegio, se disminuye la morbilidad por esta enfermedad y hoy tenemos unos números absurdos de dengue. Entonces, Horrible. tener una vacunación pues es una herramienta y pues la idea es conocer de la vacuna, guiarnos por las entidades oficiales, asesorarse siempre del personal médico y ir adelante paso a paso educando a tu audiencia y a todas las personas que nos están escuchando acerca de esta buena noticia de la vacuna del dengue y de cómo en el próximo año esperemos que se masifique su uso. Bueno, queridos amigos, doctor Carlos Eduardo Pérez nos ha dado una excelente noticia, como es la vacuna contra el dengue a partir del año que viene. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estas recomendaciones, muchas gracias por ampliarnos el tema del dengue. Con todo gusto, un fuerte abrazo y a cuidarse todos y estar muy pendientes de las informaciones oficiales acerca de esta enfermedad. Bueno, les informó Gerardo Marrugo González en el primer informe que hacemos desde el Foro contra el Dengue desde el Hotel Hilton Cartagena. Muchas gracias, ya volvemos.